Hoy vamos a dar continuación a lo que hablábamos el pasado viernes. El pasado viernes hablábamos sobre cuando Jesús le dice a sus discípulos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él va a estar. Y veíamos que eso no es mera palabra para consolar cuando la iglesia está vacía, sino que eso es una esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Porque cuando hay propósito de Dios, cuando hay corrección de Dios y todos nos ponemos unánimes en un solo amor, en un mismo sentir, aunque hayan 2 o 3, ahí Él va a estar. Pueden haber 5, pueden haber 50, pueden haber 200, pero Él prometió que iba a estar con nosotros si estamos unidos en un mismo espíritu. Así que Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca ha tenido que tratarse de lo que ya Él dijo. El viernes ya en la madrugada tuve que escribirle a Eri y decirle: Eri, discúlpame, tenemos que hacer tal cual cosa. Tuve que retratarme de algo que dije. Dios no funciona así. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir por encima del pastor, por encima de Hansel, por encima del obispo, por encima de cualquier circunstancia. Dios lo va a cumplir. Así que hoy vamos a hablar sobre el obrar de Dios. El obrar de Dios, al tiempo de Dios, a la manera de Dios, como ya Dios lo escribió para nosotros. Yo quiero que tú busques Génesis capítulo 1, 2. Y vamos a leer bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las faz de las aguas. Dios obra aún cuando todo parece un caos. Cuando todo parece que no hay solución, ahí es ahí donde Dios está obrando. Hay personas que entienden que Dios hizo la creación por un Big Bang. No funciona así. Hay millones de galaxias. Hay millones de estrellas. Hay tantas estrellas como la arena del mar. Y tú sabes, lo bonito es que todas funcionan a la perfección. No hay una estrella que se salga de su órbita. No hay una galaxia que se salga y que ruede más lento que otra. Todas tienen que correr, todas tienen que rodar, todas tienen que dar la vuelta a su galaxia, al orden de Dios. Así que esta expresión no describe maldad ni juicio. Muchas personas que nos gusta estar juzgando y decir: está yéndole mal porque está en pecado. Yo no voy de acuerdo con eso. Yo sé que el pecado trae destrucción. Yo sé que el pecado es muerte. Yo sé que el pecado nos separa de Dios. Pero también hay circunstancias que llegan a nuestra vida para Dios poder glorificarse. También hay circunstancias que llegan a nuestra vida para Dios poder glorificarse en nosotros. Así que no todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque estamos separados de Dios. Cuando Moisés escribe que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no está describiendo maldad ni juicio, sino falta de forma y de plenitud. Antes de Dios hablar, ya Él estaba presente. Él ya estaba allí obrando en silencio. Cuando no escuchamos a Dios hablar, no podemos decir que Dios se ha alejado de nosotros. Él está trabajando en nuestras vidas.
A veces entendemos que hay dificultades en nuestras vidas y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué está pasando esto en mi vida? A veces vemos que el matrimonio no va como nosotros queremos, pero a veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué está pasando esto en mi vida? A veces vemos nuestros hijos que están separados de Dios y nos preguntamos: ¿por qué está ocurriendo eso en mi vida? Y todo lo que pasa en nuestra vida siempre buscamos un por qué. Y nos preguntamos y decimos: ¿por qué a mí? Pero lo que Dios me está diciendo en Génesis 1:2 es que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. No era que Dios no estaba en ese desorden y en ese vacío. No es que Dios no está en donde está tu esposa, tu esposo, que está en el desorden y está en el vacío. A veces lo más fácil es renunciar y comenzar de nuevo, Clary. A veces lo más fácil es tú cerrar una puerta y decir: no, me voy por el otro camino. Porque nos encanta correrle a las dificultades. Así que si Dios te ha dado un matrimonio y tu esposo no es creyente, tu esposa no es creyente, no es para que salga corriendo, es para que entienda que en el caos Dios se está moviendo sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu esposo. Y es que a veces Dios primero se mueve y luego habla. Señor, háblame, Dios se está moviendo. Muchas veces Dios primero se mueve sobre el caos. Dios necesita hacerlo entender que en medio del caos Él se está moviendo para que haya plenitud de su presencia. Dios necesita hacerlo entender que en medio del desorden que pueda haber en tu familia hay un Espíritu Santo que se está moviendo para llevar plenitud a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu hogar. ¿Y cómo obra Dios? Bueno, te lo estoy diciendo. En el principio había vacío, había tiniebla, había caos, había desorden, Moisés. Si yo estoy ahí, ¿sabes lo que yo digo? Yo me voy de aquí, yo no puedo tener este desorden. Yo me voy donde haya orden, Altagracia. Porque es mejor así. Es mejor tú llegar a un lugar donde esté todo tranquilo, que no hayan dificultades, que no hayan opresiones. Levante su mano. ¿Quién no quiere tener una familia perfecta aquí? Yo la voy a levantar las dos. Y no es que sea gallú, pero es que yo la quiero. Pero yo no sé si es mala o buena noticia. Te voy a decir que no hay familia perfecta. Porque si hay una familia perfecta, ¿tú sabes dónde tuviéramos Dios? En los bleachers allá atrás. Tuviésemos Dios en el palco, en el último palco, allá arribota, donde para mirarlo, para donde mirar el juego, hay que buscar unos binoculares. Así que el caos no significa ausencia de Dios, sino un escenario para su obra, para Él glorificarse. Si hay caos, no diga que hay ausencia de Dios. Dile: maestro, en vez de quejarme y preguntarme por qué, quiero que se obre tu voluntad en mi vida y en mi familia. Eso significa que aunque todo parece desordenado y vacío, Dios no estaba ausente. Su espíritu se movía con cuidado. Y escuchen bien cómo es que se mueve Dios. Se mueve con cuidado, con intención. ¿Alguien ha visto una gallina echada? Aquí hay jóvenes que no saben lo que es una gallina echada. ¿Tú sabes? Te voy a poner esta descripción. Cuando una gallina está echada, si tú ahí la levantas, di que para sacarle los huevos, tienes que correr. Porque te va a dar picotazo como nunca. ¿Sabe por qué?
Porque ella está encima de su ser. Ella está protegiendo sus hijos. Ella está incubando lo que parece que el nido, parece que hay un desorden en el nido. Se ve que a veces el nido parece, y así mismo decimos, oye, esa habitación parece un nido. Porque los nidos no son bonitos. Pero a pesar de que no sean bonitos, de que haya un desorden, en los nidos hay vida, hay vida, hay vida. Así que Dios se está moviendo como se mueve una gallina por sus polluelos, con intención. ¿Usted cree que la gallina va y se echa porque querer echarse? No, es que la naturaleza le dice, tiene que quedarte más tiempo con los huevos para que de ahí retorne la vida. Así que Dios se movía con intención, como un ave que cubre su nido, preparando el ambiente para que la vida pueda surgir. ¿Hay desorden en tu familia? Tal vez tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. Déjame decirte, hay un esposo que Dios está posando por encima de él, que cuando Dios te barate ese cascarón que no le impide, que no le permite adorarle, ese cascarón va a ser roto y de ahí va a salir un profeta, de ahí va a salir un evangelista, de ahí va a salir un pastor, un hombre que glorifique a Dios. Mientras nosotros nos enfocamos en el vacío, en el desorden, en las tinieblas, Dios está mirando un hombre que va a surgir de ese cacarón y va a comenzar a profetizar en nombre del Señor a todos los que están desamparados. Si hoy tu vida parece de ausencia, si hoy tu vida parece desordenada y ausencia divina de Dios, no piense que Dios te ha abandonado. De las peores circunstancias Dios saca a sus mejores hombres. Lo voy a decir de nuevo, de las peores circunstancias Dios saca a sus mejores hombres. De los más vil, Dios ha hecho los más grandes hombres que todavía el nombre de ellos perdura hasta hoy. De lo que pensaban que había un desorden porque no sabían hablar, no sabían comunicar, no se sabían expresar. Todavía estamos hablando de un apóstol Pedro, de un Juan, de un Mateo, de un Pablo. Hoy todavía estamos hablando de Santiago. Hoy todavía estamos hablando de hombres como Marcos, que se pusieron en la mano de Dios y entonces Dios hizo su plenitud en ellos. Así que el obrar de Dios es progresivo. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo somos nosotros los seres humanos. A veces yo recuerdo que cuando mi hijo Manuel nació, óyeme, estábamos locos porque caminara. Chacho, camina, camina. Y tú sabes, yo siempre le he dicho que el que empuja no se cae. Y una vez estaban las abuelas, que hay que ponerle baba de cáscara de yuca. Oye, el muchacho con 11 meses. Entonces estábamos preocupados porque, pero el muchacho no camina con 11 meses. El obrar de Dios es progresivo. Repítelo conmigo, el obrar de Dios es progresivo. Más con chichigua y que quería, entonces uno está diciendo, ay Dios mío, era más manejable cuando no. Oye, pero después entran en una etapa que no quieren salir de su habitación.
Y cuando estaba en la azotea volando chichigo y corriendo, entonces tú querías que estuviera en la habitación. Pero ahora está en la habitación y ahora tú quieres que salga a volar chichigo. Señores, mire, el ser humano es incomprendible. Gracias que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gracias por el Espíritu Santo. Y así mismo nos pasa en nuestra vida espiritual. Queremos una cosa y mañana queremos otra. Pero como Dios todo lo sabe, Él dice, mi obrar es progresivo. Dios no ordenó todo en un solo instante y lo pudo hacer. Primero, Dios se paseaba con su presencia por medio del Espíritu Santo. Primero su presencia. Primero la presencia de Dios en nuestra casa. Así que cuando tú llegas a tu casa, tú tienes que establecer la presencia de Dios en tu vida. Así que cuando tú llegas a tu casa, lo primero que tú tienes que decir, aquí está la presencia del Señor. Aquí la presencia de Dios es primero. Aquí la presencia de Dios es primero en mi casa. Porque primero se establece su presencia. Y luego que su presencia está, entonces declara la palabra. ¿Qué fue lo que él hizo? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y luego dijo Dios. Y después que vino su palabra, entonces vino orden. Comenzó Dios a separar la luz de las tinieblas. Las aguas de la fuente de las aguas comenzó a separarla de la tierra. Comenzó a organizar todo. Y finalmente vino vida y propósito. El tema es que nosotros queremos comenzar por vida y propósito. Ordenar la palabra y después queremos buscar su presencia. Así no funciona. Primero su presencia, luego la palabra, luego viene el orden y entonces viene la vida y el propósito de Dios en nuestra familia. ¿Qué me quiere decir eso, María? Que Dios trabaja por proceso, por ansiedad. Se lo voy a repetir de nuevo. Dios trabaja por proceso, no por ansiedad. Ay, que estoy ansioso porque mis hijos vengan a la iglesia. Te equivocaste, Fao. Comienza a buscar la presencia de Dios. Comienza a declarar su palabra en tu vida. Comienza a ordenar tu vida. Y entonces el propósito y la vida finalmente vendrán a tu casa. Así que Dios no trabaja por capricho ni por ansiedad. Yo quiero ir para Roma. ¿Qué es eso? Es que yo quiero una casa de 5 habitaciones. ¿Qué es eso? Te va a dar la casa y después no vas a saber cómo mantenerla. Te va a mandar a Roma, te van a dar la visa de Europa y después no va a encontrar dinero para viajar a Europa. ¿Ven cómo trabaja Dios? Ay, yo quiero ser profeta, pastor. Primero tiene que ser siervo. Primero hay que doctrinarte. Después bautizarte. Después entonces tomar la clase de discipulado. Y entonces después viene el Espíritu de Dios sobre tu vida para que tú proclames vida donde hay muerte. Amén. Por eso hay muchos pastores que hoy se hacen pastores. Y al primer problemita, patica, ¿para qué te tengo? A la primera tentación se derriten. ¿Saben por qué? Porque no pasaron el proceso de Dios. Está bien, yo sé que aquí muchos no quieren ser pastores, pero sí muchos se quieren casar. Y muchos ya están casados. Ay, yo me quiero casar, está gracia, porque yo quiero. Pensamos en el tema del matrimonio solo en la parte sexual.